Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable, con la temática titulada Alimentos a base de plantas y proteínas alternativas. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Gracias, Wilmer. Muy buenos días para todos. Es un gusto iniciar la semana aquí con ustedes compartiendo algo del conocimiento de las proteínas alternativas, porque ya nos estamos volviendo futuristas. Entonces es importantísimo que estemos alineados con todo este tipo de investigaciones que se vienen realizando. Entonces vamos a tener una actividad bien interesante. Ya vamos en la segunda conferencia de nuestra ruta de conocimiento y bueno, ahí seguiremos avanzando cada día. Dejo la palabra a Wilmer para que hagamos una evaluación preliminar y luego continuaremos con nuestra charla. Muy buenos días. Claro que sí, doctora Mireya, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes al evento. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿recuerdas qué funciones tienen las proteínas? A, formadora, B, regeneradora, C, mantenedora, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, formadora, un 18% de respuesta, B, regeneradora, un 4%, C, mantenedora, un 2%, D, todas las anteriores, un 73%, E, ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Las proteínas de origen vegetal tienen un alto valor biológico. A, solo si se consumen a diario. B, al preparar harina y mezclar con otros alimentos. C, si se consumen mezcladas con cereales. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Mientras dan sus respuestas, les recordamos que por medio del chat de preguntas pueden realizar las dudas e inquietudes que tengan sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Con gusto, nuestra experta estará resolviéndola a lo largo del evento. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, solo si se consumen a diario, un 71% de respuesta. B, al preparar harina y mezclar con otros alimentos, un 4%. C, si se consumen mezcladas con cereales, un 25% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Consideras que las proteínas naturales y alternativas se deben consumir para A, evitar sacrificar los animales que nos dan su carne? B, evitar enfermedades de tipo vascular y o articular. C, mejorar la salud. D, ahorrar dinero. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, evitar sacrificar los animales que nos dan su carne, un 5%. B, evitar enfermedades de tipo vascular y o articular, un 32%. C, mejorar la salud, un 63%. D, ahorrar dinero, un 0% de respuesta.
A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Mireya. Muy bien, Wilmer, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio a nuestra charla, recordando que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. También acuérdense que pueden hacer preguntas y que si están en mi conocimiento, con todo el gusto las resolveré. Si no, las investigaré y se las haré llegar. Vamos a tener 3 momentos en esta charla, donde vamos a recordar qué son las proteínas. Vamos a saber qué son las proteínas naturales y cuáles son las proteínas alternativas. Esto es muy, muy importante para que empecemos a tener conocimiento acerca de las alternativas que hay de alimentación y de nutrición en el mundo. Nuestro objetivo general es que al finalizar esta charla, todos los que asistan estarán en capacidad de establecer diferencias nutricionales, los aportes de las proteínas naturales y las alternativas frente a las proteínas de origen animal. Es bien importante que estemos atentos porque realmente hay muchísimas creencias, unas son ciertas, otras son falsas, con respecto a las proteínas. Entonces vale la pena que lo tengamos muy presente. Vamos a conocer las proteínas naturales, las proteínas alternativas y a establecer las diferencias. Es supremamente importante para que cada uno de nosotros, al terminar esta charla y al empezar a implementar todos los conocimientos que adquirimos, tomemos la mejor decisión para nuestra salud, porque esto es muy importante y es el principal objetivo de estas charlas, que el mejoramiento de la salud cada día sea continuo, que estemos saludables, porque acuérdense ustedes que la alimentación es indispensable en nuestra vida. Entonces recordemos un poquito, y lo hemos venido viendo a través de todas las charlas que hemos tenido, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones en el organismo. Entonces realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la formación, para la regulación de tejidos y órganos del cuerpo, pero también son indispensables para el mantenimiento de los tejidos. Cuando hemos tenido algún accidente, hemos tenido alguna baja de peso, de pérdida de músculo en nuestro organismo, las proteínas son indispensables para la regeneración muscular, para mantener la masa muscular, y por eso es que es indispensable consumirlas diariamente. Es muy importante, y muy importante que tengamos en cuenta la calidad de las proteínas, porque esto es lo que hace que tengamos un buen aporte nutricional. Entonces, acuérdense ustedes que las proteínas, como las hemos venido viendo a través de todo el tiempo, son de origen animal en su mayoría y de origen vegetal también. Entonces, tenemos las carnes rojas, las carnes blancas, los pescados, los huevos, todos los derivados lácteos, porque nos están aportando proteína, pero además también tenemos las leguminosas y los cereales. Esto poco a poco lo iremos viendo, pero es muy importante que lo tengamos siempre presente. ¿Cuánta proteína debemos consumir diariamente? Entonces aquí vemos que no nos vamos a comer 1 kilo de carne porque sería increíblemente dañino. Para un adulto promedio, la recomendación es consumir al menos 0.83 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal al día. Es decir, un adulto de 70 kilos promedio debe comer al menos 58 gramos de proteína todos los días. Esto equivale a la proteína que se encuentra alrededor de 200 gramos de pechuga de pollo o 240 gramos de nueces mixtas. Aquí vamos a empezar a ver las diferencias en las cantidades. 200 gramos de pechuga es más o menos una porción normal de pechuga asada a la plancha. 240 gramos de nueces mixtas sería más o menos media libra de nueces, que yo creo que no nos las vamos a comer en un día. Entonces empecemos a tener conciencia de la diferencia entre estos aportes. No estamos a favor de ninguna de las proteínas, ni de las animales, ni de las vegetales. Simplemente vamos a ver su contenido nutricional y cómo nos puede aportar a nuestra vida. Las recomendaciones de las proteínas según la edad. Acuérdense ustedes que existen diferentes periodos de crecimiento.
Entonces, durante los periodos de crecimiento, como la infancia, la adolescencia, también en el embarazo y la lactancia, los requerimientos de proteínas son relativamente altos. ¿Por qué? Porque nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros tejidos están en formación, están en crecimiento y o pueden estar también en mantenimiento. Entonces es muy importante que tengamos muy presente, los niños deben consumir más proteína porque es muy importante para su etapa de crecimiento, además de todos los nutrientes que siempre les he comentado. La proteína, la grasa, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua son indispensables en nuestra alimentación, sea que seamos vegetarianos, veganos, ovo-lacto-vegetarianos, vegetarianos puros y ahora todas las modalidades que hay desde el punto de vista nutricional. Siempre debemos tener presente que si tenemos un aporte adecuado de nutrientes, vamos a tener un equilibrio dentro de nuestro organismo. Si nosotros suspendemos cualquier tipo de nutriente, vamos a tener problemas, la balanza se nos va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de lo que estemos consumiendo. Entonces es muy importante que ese equilibrio nutricional lo mantengamos en nuestra alimentación. Es supremamente importante. Sea la tendencia que ustedes tengan, siempre tienen que asesorarse para que su equilibrio nutricional se mantenga. Esto es muy, muy importante. Y durante la vejez, la relación proteína-energía comienza a aumentar. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma cantidad de proteína podemos seguir consumiendo las personas de la tercera edad, pero hay menos gasto de calorías. ¿Por qué? Porque ya la actividad básica diaria disminuye, la cotidianidad disminuye porque hay más sedentarismo, se disminuye la tasa metabólica porque el estilo de vida ya se vuelve más sedentario, ya se camina más lento, de pronto no se hace ejercicio, de pronto estamos todo el tiempo sentados frente a una pantalla o sentados leyendo, entonces la necesidad calórica disminuye, pero la proteína sí es indispensable para el mantenimiento de los tejidos. Ustedes han visto las personas de la tercera edad y las personas a partir de los 45, 50 años que empiezan a ver que les cuelgan los tejidos, que se les empieza a ver el gordito, no el cuerito que cuelga debajo del brazo. Esto es pérdida de masa muscular y es indispensable que se consuman buenos nutrientes, buenos alimentos, que tengamos una alimentación balanceada y la proteína es indispensable en esta etapa de la vida. Por eso ahora se están acostumbrando algunos complementos nutricionales, porque a veces los adultos mayores, por muchos motivos, no están consumiendo la cantidad de proteína adecuada. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente y que los cuidadores de estas personas sean conscientes de que hay que ayudarles con una muy buena alimentación para que asimismo tengan una buena nutrición. Acordémonos que la alimentación no es nada más que el proceso de ingerir comida, pero la nutrición es el proceso mediante el cual nuestro organismo toma los nutrientes necesarios para mantener todas nuestras funciones orgánicas. Entonces, por eso es que es tan importante que cuidemos a los adultos mayores y les demos los nutrientes que ellos necesitan adecuadamente, porque hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de dentición, hay personas que tienen problemas de deglución, hay personas que tienen patologías crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como el sobrepeso, como la falta de masa muscular, bueno, muchas cosas que de pronto es importantísimo que adecuemos la alimentación para estas personas y nos asesoremos siempre de un profesional idóneo. No empecemos a utilizar todo lo que dicen en la publicidad porque esto no es lo más importante. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La relación de proteína y energía es indispensable en la tercera edad también. Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Las personas que consumen poca o ninguna comida de origen animal, como por ejemplo los veganos o los vegetarianos puros, es importante que consuman proteínas que proporcionen aminoácidos limitantes complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que las proteínas son un elemento, un nutriente que está formado de aminoácidos y entre más alto sea el cómputo de aminoácidos, mejor es el valor
biológico de nuestra proteína. Por eso es que es muy importante que tengamos esto muy presente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El consumo de arroz está limitado en lisina y tiamina. Estos son los aminoácidos, pero tiene un alto aporte de metionina. Y los frijoles están limitados en metionina, pero algo alto en lisina y tiamina. Entonces, ¿qué hace? Ellos se complementan. Si nosotros mezclamos frijoles con arroz o lentejas con arroz o garbanzos con arroz o habas con arroz, vamos a tener un cómputo muy bueno y le estamos dando un valor biológico a la proteína que estamos consumiendo. Por eso es que yo les insisto, los hábitos alimentarios no son por casualidad. Los hábitos alimentarios existen a través de todas las generaciones porque el organismo ha creado una necesidad de esos aportes nutricionales y por eso existen los hábitos alimentarios. Por eso en Antioquia los frijoles con la arepa o los frijoles con arroz son indispensables. Lo mismo que en Boyacá se consumen alberjas con arroz, por ejemplo, o habas con arroz. Eso es muy importante, perdón. Existen los hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque a través de todas las generaciones se han creado las necesidades nutricionales y se ha convertido en hábitos alimentarios. Acuérdense que las costumbres hacen hábitos. Entonces esto es muy, muy importante que lo recordemos y lo tengamos en cuenta, que el cómputo de aminoácidos nos los da la mezcla de una leguminosa como el frijol con un cereal como el arroz. Es importantísimo que las proteínas las consumamos. Si no vamos a consumir proteína de origen animal, entonces si la vamos a consumir de origen vegetal, hagamos un buen cómputo de aminoácidos, mezclando una leguminosa con un cereal. Es supremamente importante. Y si además le adicionamos algún tipo de verdura, de legumbre, estamos dándole vitaminas y minerales adicionales a nuestra alimentación que son indispensables para la regulación metabólica, para la digestión, para una buena digestión, un buen aporte de vitaminas. Porque además hay productos que no nos aportan algunos elementos como las vitaminas del complejo B, que son exclusivamente, casi que exclusivas de las proteínas de origen animal. Entonces esto lo debemos tener muy, muy presente. Ahora vamos a ver qué son las proteínas naturales. Las proteínas naturales son las que adquiere el ser humano a través de la comida, ya sea las carnes, las legumbres, los vegetales. También se han creado polvos, suplementos, barras energéticas, bebidas y otras opciones que las contienen. Ustedes están viendo que el mercado está saturado en este momento de una cantidad de productos nutricionales que nos están llevando a veces a la confusión y que no sabemos si realmente los consumimos o no los consumimos, si son necesarios o no son necesarios. Esto es supremamente importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque el mercado está saturado de productos nutricionales, pero que a veces nos pueden hacer daño. Si nosotros consumimos en exceso complementos nutricionales, podemos llegar a tener un daño de tipo renal, por ejemplo, o un daño de tipo hepático. Por eso es que es tan importante y por eso les insisto en que no hagan caso de la publicidad en cuanto a las cosas de nutrición. Es supremamente importante y recordemos que cada uno de nosotros somos una máquina perfecta, completa, pero que no tenemos un doble. Cada uno de nosotros tiene un requisito, un requerimiento necesario, pero no es igual al de mi vecino, ni al de mi hermano, ni al de mi tío, ni al de mi abuelita. Todos somos diferentes. Todos tenemos requerimientos diferentes. Si presentamos algún tipo de patología, también vamos a tener una necesidad diferente. Si soy diabética, si soy obesa, si soy hipertensa, si tengo problemas cardiovasculares, si tengo problemas artríticos, todo esto me lleva a que yo determine qué tipo de proteína voy a utilizar. Si voy a utilizar la proteína de origen natural, aquí las vemos, todas las proteínas de origen natural están a expensas de los productos que encontramos normalmente en nuestra alimentación diaria. Son los
el pollo, la carne de res, de cerdo, el pescado, todo este tipo de productos de origen animal, los huevos, la leche, los quesos, todo esto son aportantes de proteína, pero también podemos mezclar las leguminosas con los cereales y vamos a tener una proteína de alto valor biológico siempre y cuando la consumamos adecuadamente. Y si le adicionamos las legumbres, vamos a tener una alimentación excelente porque vamos a tener el aporte de las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua, que es indispensable para nuestra alimentación. Ahora existen en el mercado las proteínas alternativas. Y aquí ustedes pueden ver a este grillito que se va a convertir en una ensalada posteriormente. Son todas aquellas proteínas cuyo origen es diferente al animal. Y aunque todo esto comenzó con la idea de encontrar un sustituto a la carne, hoy en día también sirven para sustituir el pescado, los huevos, la leche. Y esto los convierte en una de las ramas más importantes del futuro de la industria alimentaria. Esto va a ser una cosa, esto está haciendo un boom a nivel mundial porque se está cada día investigando más sobre las proteínas alternativas y ustedes ven en todos los comerciales, en todas las investigaciones, en todos los resultados, se está sugiriendo a la gente que no consuma carne de res, que no consuma productos de origen animal. Y esto tiene mucho que ver con el medio ambiente, con ser amigables con el medio ambiente, con evitar el sacrificio de animales, con disminuir los costos en la producción. Todo esto lo tenemos que tener supremamente presente porque no podemos, a raíz de que mejoran las economías de los países, sacrificar nuestra salud. Debemos contribuir con estos países, lógicamente, pero tenemos que mirar nuestros requerimientos, nuestros gustos, nuestra capacidad adquisitiva, el medio en el que nos desarrollamos, la actividad laboral que yo desarrollo. Todas mis necesidades están determinadas, están determinando qué tipo de alimentación debo consumir. Entonces aquí tenemos 4 fuentes alternativas de proteínas que más se utilizan hoy en día. Tenemos las proteínas de origen vegetal. Quisiera saber si hay alguna pregunta en el momento. Recordemos que podemos hacer preguntas. Creo que no hay preguntas todavía, ¿o sí? No, todavía no tenemos preguntas. Bueno, entonces, las proteínas vegetales son las proteínas que contienen los alimentos vegetales, como pueden ser la soya, las legumbres, todo lo que estamos viendo aquí, los hongos, todas las legumbres, llámese legumbres, todo lo que se da en el huerto, porque a veces confundimos las legumbres con las leguminosas. Las leguminosas son todos los granos secos como el frijol, la lenteja, los garbanzos, las habas, la soya. Y las legumbres son todas aquellas que encontramos como por ejemplo el brócoli, el coliflor, las acelgas, los tallos, las espinacas, el apio, las zanahorias, la remolacha, las papas, inclusive las raíces y los tubérculos, los plátanos, todo este tipo de alimentos nos proporcionan, acuérdense ustedes, además de calorías, nos van a dar vitaminas y minerales. Y aquí vale la pena que recordemos un poquito acerca de las vitaminas. Las vitaminas son de origen, unas son hidrosolubles y otras son liposolubles. Y acuérdense ustedes qué quiere decir. Quiere decir que las hidrosolubles se absorben en nuestro organismo en presencia de agua, mientras que las liposolubles se absorben en nuestro organismo en presencia de grasa. Por eso es que es tan importante que consumamos algún tipo de grasa en nuestra alimentación, lo mismo que la proteína, a veces de origen animal, no porque yo esté propendiendo porque se utilice mal la proteína de origen animal, sino porque la proteína de origen animal nos está aportando vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B12, que es indispensable para evitar una serie de enfermedades, entre otras la anemia perniciosa. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente, porque a veces hacemos cambios de consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque está de moda. Entonces yo ahora me voy a dedicar a comer solo soya, por decir algo, o solamente voy a comer
chía, o voy a comer arándanos, o voy a comer determinado tipo de alimentos, me voy a dedicar solamente a comer champiñones porque son los hongos que están de moda. No, tenemos que tener presente esto, porque de verdad que es muy importante. Y todos nuestros alimentos vegetales, como los que estamos viendo aquí, son muy importantes. Y la única diferencia que tienen frente a la proteína de origen animal es que no tienen aporte de colesterol y son ricas en fibra. Entonces, por eso pueden ser un complemento muy importante en nuestra alimentación. Si consumimos algún tipo de proteína de origen animal, la complementamos con algunos de estos productos y vamos a tener un excelente aporte de vitaminas, de minerales, de fibra y de agua, porque estos productos sí son un aportante excelente de fibra. Entonces, tengámoslo muy, muy presente. Vamos ahora con las algas o las microalgas. Ustedes han oído hablar y está también de moda y en las revistas y en los programas de televisión y en todo lo que se hace de programas nutricionales, entonces están hablando de la espirulina. Pero para esto vamos a tener una charla específica de la espirulina. Aquí a grandes rasgos le cuento que estas algas son una alternativa, tienen un elevado valor nutricional y grandes beneficios para la salud humana, pero también tiene algunas limitaciones y algunas contraindicaciones. Además, que tenemos que tener muy presente toda la contaminación que pueden traer del agua de mar y su cultivo, que actualmente no es demasiado eficiente, tienen unas contaminaciones de mercurio que de pronto pueden ser perjudiciales para nuestro organismo si no están bien procesadas. Entonces, los tipos de alga utilizadas como proteínas alternativas en este momento, como la espirulina, que la estamos viendo aquí, o clorela, que se llama, tenemos que tener mucho cuidado y por eso vamos a hacer un programa, una charla, perdón, exclusivamente para hablar de la espirulina, porque ahora está de moda y toda la gente quiere incluirla en su alimentación y esto no es tan bueno. De eso tan bueno no dan tanto. Entonces tengamos presente que la moda no incomoda, pero sí tenemos que adecuarla de acuerdo a nuestras necesidades, porque de pronto me puedo estar haciendo un daño grande si estoy empezando a consumir algas o microalgas. La alimentación es determinante de mi vida diaria. Acuérdense ustedes de esto. Y yo no puedo estar sujeta a la moda. La moda sí es muy importante y es muy caché consumir espirulina. Ah, no, yo estoy tomando espirulina al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pero de pronto puedo estar presentando alteraciones metabólicas importantes que debemos tenerlas muy cuidadas. Ahora, aquí ustedes verán esto y cada uno de nosotros se sorprende porque no es un hábito alimentario de la población colombiana, de la población latinoamericana, pero los insectos están siendo una proteína alternativa en este momento. Llamemos la proteína alternativa, por eso les decía que el grillo que les presenté al inicio va a ser tu próxima ensalada. ¿Por qué? Porque pues es coloridísimo, entonces pareciera que estuviera comiendo lechuga con zanahoria y remolacha, pero no, es un insecto. Y realmente desde la prehistoria los humanos han consumido insectos. Las necesidades, las hambrunas, los hábitos, la región en la que vivimos, sobre todo los asiáticos, tienen ese hábito de consumir insectos. En África también se consumen insectos. Entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. Puede ser una alternativa y pues hay 5.5 millones de especies de insectos. Entonces se calcula que se consumen casi 2.000 tipos de diferentes insectos, a pesar de que su uso como alimento en la sociedad, sobre todo la sociedad nuestra, la latina, la occidental, no es muy aceptado. Y su producción y su consumo es mucho más económico, mucho más sostenible que el de los animales como las vacas o los cerdos. Entonces es más fácil tener un criadero de grillos o un criadero de hormigas o un criadero de orugas que tener pues unas vacas y que tener unos cerdos y que tener animales que nos vayan a producir carne. Entonces, esto pues está disminuyendo la economía a nivel mundial porque si aumentamos el consumo de insectos, vamos a tener un buen aporte de proteína, pero también vamos a tener
algunas alteraciones. Su aporte nutricional es distinto en función al tipo de insecto que vayamos a consumir. Aquí, por ejemplo, ustedes ven los cucarrones, los escarabajos que se llaman, las orugas, las hormigas, las avispas, las abejas, los grillos, las libélulas o las moscas. ¿Ustedes se imaginan consumiendo moscas? Pues yo personalmente no lo haría, pero es un hábito alimentario y es una proteína alternativa que existe en este momento en el mundo. En el mundo se está consumiendo insectos y ya se están haciendo cursos para aprender a preparar los insectos en su mejor forma. El único insecto que generalmente se ha consumido en Colombia y que es de la región de Santander son las hormigas santanderianas, llamadas las hormigas culonas, que aparecen en Semana Santa y que tienen un proceso especial y que cuando las consumimos tostaditas son deliciosas. Entonces es bien importante que esto lo tengamos muy presente. Generalmente las hormigas santanderianas se consumen cuando se están tomando unos traguitos como un pasante, ¿no? Como un pasaboca. Y son muy ricas, pero de ahí a comer escarabajos, a comer orugas, a comer hormigas de otro tipo y las grillos y todo esto, pues yo creo que tiene que pasar un proceso de adaptación de todos los seres humanos a consumir este tipo de productos. ¿Por qué? Porque es que resulta que no es nuestro hábito alimentario. Entonces es diferente comerme un pedazo de carne asada a comerme un plato de orugas. Seguramente me va a salir muchísimo más económico, seguramente también me va a dar un aporte de proteína importante, pero no es mi hábito alimentario. Y esto, ustedes saben que esto se tiene que hacer gradualmente, es un proceso lento porque pues cambiar un hábito no es tan fácil. Establecer nuevos paradigmas en la alimentación pues es un poquito complicado. Sin embargo, esto hace parte de todas las investigaciones del futuro, de todas las investigaciones que se están realizando también con los alimentos, no solamente con la inteligencia artificial, sino con la forma más fácil de alimentarnos, de nutrirnos a menos costo y con más facilidad. Entonces esto tenemos que tenerlo muy presente. Los insectos, como los escarabajos, las orugas, las hormigas, las avispas, las abejas, los grillos, las libélulas o las moscas, pueden llegar a ser una alternativa de proteína, pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Ahora, perdón, de la parte anterior les digo que tenemos que tener también presente que se pueden presentar algún tipo de alergias o de intolerancias. Entonces esto también hay que tenerlo muy presente y hay que estudiarlo antes de llegar a cambiar mis hábitos alimentarios. Bueno, tenemos también una proteína alternativa que es la carne cultivada y estas son investigaciones que se están haciendo en laboratorio exclusivamente a partir de células de animales. Entonces, a partir de células de animales se está cultivando carne en un laboratorio y entonces se está haciendo una agricultura celular que es básicamente producir carne in vitro. Esto es como cuando se hace la fertilización in vitro, entonces también estamos tratando de producir carne in vitro que va a tener pues seguramente las mismas características nutricionales porque la ciencia avanza a pasos agigantados y seguramente en algún tiempo tendremos carne cultivada que no va a producir los efectos que puede tener la carne de origen animal criada en el potrero como lo estamos acostumbrados a consumirla. Esto todavía está en una fase de investigación y desarrollo en la mayoría de los países y definitivamente en Europa es donde más se está prohibiendo, no está permitida de todos modos, pero los israelitas, por ejemplo, ya la están comercializando. Entonces el futuro de la carne ya la están comercializando en Israel. Esto tenemos que tenerlo presente, no lo vamos a tomar de moda, no vayamos a Israel a traer carne de la que están vendiendo allá cultivada, porque todavía no es un hábito alimentario en nuestra población. De pronto lo vamos a adquirir a través del tiempo, porque Colombia es uno de los países, digamos, pioneros en asumir las modas. Cuando se dice que está de moda la dieta del arroz, en Colombia la dieta del arroz se pone de moda. Cuando se dice que comer arándanos es lo mejor, el mejor antioxidante, ya nosotros estamos comercializando arándanos por todas partes. Entonces, no lo tengamos de moda hasta tanto
no esté confirmado, hasta tanto no esté comprobado que estas carnes que se están produciendo en los laboratorios nos van a aportar un buen nivel de nutrientes, nos van a aportar un buen nivel de vitaminas, un buen nivel de minerales y que van a ser un beneficio para nosotros. Esto es muy importante también que lo tengamos presente. Vamos a ver, hay preguntas. Hoy están entendiendo todo, ¿no? Sí, aquí tenemos preguntas. Dicen que la vitamina B12 es la más importante a consumir por los vivos. Me imagino que por los seres vivos. Andrés Juliá. Sí, efectivamente. La vitamina B12 es muy importante, precisamente lo que yo les decía. Las vitaminas del complejo B son todas las que intervienen en los procesos de neurotransmisión, por ejemplo. Son los que intervienen en muchos procesos metabólicos y son los que yo les he dicho a ustedes, junto con la vitamina C, son las hidrosolubles. Entonces son las que nos ayudan muchísimo cuando estamos con estrés, por ejemplo. Son las que se pierden cuando estamos con estrés. Si las consumimos diariamente, entonces vamos a dejar de sentir ese piano aquí en la espalda que nos duele tanto. Vamos a dejar de sentir esa angustia, esa ansiedad que produce el estrés, porque si estamos consumiendo vitaminas del complejo B y vitamina C, eso es un buen aporte para nuestro organismo. Aquí nos dicen que en Europa venden los insectos como alimentos en los supermercados. Sí, claro, aquí en Europa se acostumbra consumir pasabocas, tortas, nutrientes, etcétera, los insectos y ya se están incluyendo en la alimentación. Por eso yo les digo, no es nuestro hábito alimentario, pero es una de las proteínas alternativas y de mucho valor biológico. Tienen un buen aporte de nutrientes y tienen muchísimo menor costo, pero no es un hábito nuestro. Si lo queremos adquirir, tenemos que empezar a procesar este hábito, tenemos que empezar a incluirlos dentro de nuestra alimentación, pero teniendo cuidado de que no tengamos alguna alergia, algún rechazo, porque a veces estos insectos pueden tener algún tipo de elemento que nos puede hacer daño, nos puede producir alergias. Hay personas que son alérgicas a las hormigas, por ejemplo. Entonces las hormigas pueden producir rasquiña, prurito, un rash, granitos, un brote, perdón, que se puede aparecer. Entonces esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Juan nos dice, ¿se entendería que el beneficio nutricional de la carne cultivada será de la misma de la natural? Esperamos que sí. Esperamos que todas estas investigaciones que se están haciendo en el laboratorio y que cada día tienen un desarrollo muy importante, nos lleve a que tengamos un buen aporte nutricional con estas carnes que se están produciendo en los laboratorios. Aquí dice, doctora, ¿cómo saber que tengo exceso de vitamina B y de vitamina C? No, la vitamina B y la vitamina C no, jamás las tendremos en exceso. ¿Por qué? Porque son las vitaminas hidrosolubles. Entonces, ¿qué pasa? Estas vitaminas no se almacenan en el organismo. El organismo toma la vitamina C que necesita de los nutrientes que le estamos dando de las frutas específicamente. Y el organismo toma de los alimentos animales y algunos vegetales como las leguminosas mezcladas con cereales, toma las vitaminas del complejo B, utiliza las que necesita y las demás las elimina porque son las que se absorben en presencia de agua. Entonces, cuando nosotros orinamos, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos sonamos, cuando tenemos mucha salivación y estamos escupiendo, por ejemplo, mucha sudoración, estamos eliminando las vitaminas C y B, las que estamos. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, cuando uno va de tierra caliente que le dicen, tome tiamina. Y resulta que sí, yo tomo tiamina, pero la elimino con el sudor y por eso es que los zancudos o los mosquitos, el gegénito, no se acercan. Dicen, no, eso no está comprobado, pero funciona a veces tomar bastante tiamina unos 3 días antes de irnos para el paseo y esto va a ayudar a que no nos piquen, pero no se acumulan y las vitaminas del complejo B y la vitamina C no son dañinas a no ser que haya alguna alteración de tipo metabólico y que esto sí ya lo determinan en los laboratorios con unos exámenes de diagnóstico y se procederá a su
corrección. Pero generalmente las vitaminas del complejo B faltan en el organismo y se puede producir una anemia, entre otras una anemia perniciosa, que es la que nos deja muy decaídos, la que no nos deja trabajar, la que nos produce sueño, la que nos produce cansancio, pereza, irritación, bueno, muchas alteraciones. Puede ser producido por una falta de vitamina B12, y la vitamina B12 la encontramos en las carnes rojas y en la carne de cerdo. Sobre todo la carne de cerdo nos aporta un muy buen contenido de vitaminas del complejo B. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos presente. Por eso los veganos, los vegetarianos deben consumir complementos nutricionales a base de vitamina B, porque ellos no tienen ese aporte dentro de su alimentación, porque no consumen las carnes rojas, que es donde encontramos las vitaminas del complejo B. Ni las carnes rojas ni las carnes blancas, ellos no consumen nada de eso, a no ser que sean ovo-lacto-vegetarianos, que ahí sí tendrían un aporte de vitaminas del complejo B en el huevo, en la leche, en los quesos. Entonces todo esto es muy importante que lo tengamos presente. La proteína es esencial para la vida, y esto se los vengo repitiendo. Nos proporciona los aminoácidos necesarios para el crecimiento y mantenimiento de nuestras células. No solamente para el crecimiento, sino para el fortalecer nuestros músculos, nuestros huesos, para que los niños crezcan sanos y fuertes, para que los adolescentes en ese periodo que tienen de desarrollo tan rápido tengan un buen aporte de proteína y tengan una buena formación de músculos y tejidos en general. Nuestro requerimiento de proteína depende de la etapa en la vida en la que estamos acostumbrados en que la mayoría de los consumidores comen lo suficiente. Entonces, nosotros, los consumidores normales, de comida normal, de desayuno, de almuerzo, de comida, generalmente tenemos un buen aporte de proteína. ¿Por qué? Porque nos dan un pedacito de carne, porque tenemos unos frijoles con arroz, o porque tenemos lentejas con arroz, o porque tenemos una buena ensalada, pero además tenemos de pronto un pedacito de pescado. Todo esto nos hace que no tengamos una preocupación tan grande cuando no hay aporte de proteína. Pero sí es muy importante que tengamos presente que si no estamos consumiendo proteína de origen animal, que es indispensable en la alimentación, y que para eso se crearon los animales, porque esto está inclusive demostrado y escrito hasta en la Biblia. Si ustedes han leído la Biblia, todos los animales son para nuestra alimentación, además de todos los vegetales que encontramos. Entonces, pues la mayoría de las personas consumen una dieta variada, pero si no la estamos consumiendo, tenemos que pensar y asesorarnos. ¿Cómo voy a alimentarme de aquí en adelante? Si quiero entrar en la era de las proteínas alternativas, si quiero entrar en la era de consumir insectos, si quiero entrar en la era de consumir la carne fabricada in vitro, si quiero entrar en la era de consumir solo vegetales y todas estas leguminosas y todos los cereales que hay en el mercado en este momento, que están de moda, pero que tenemos que primero mirar, porque es que nosotros estamos criados con unos hábitos alimentarios específicos, con unas costumbres alimentarias específicas, y de acuerdo a nuestra región, de acuerdo a nuestro país. Recordemos que Colombia es un país donde existen todos los pisos térmicos y que gozamos de una variedad de alimentos impresionante, donde conseguimos todas las frutas, todas las verduras, todas las carnes. Entonces, es importantísimo que esto lo tengamos muy presente antes de ir a hacer cambios en nuestros hábitos alimentarios. Hagámoslos a conciencia, no porque están de moda, no porque es que a mi vecina le encanta comer arepas de chía. No, pues son muy ricas. Incluyámoslas de pronto en la alimentación y vayamos haciendo esas pruebas a ver si estamos satisfaciendo nuestras necesidades. Si todo lo que estamos consumiendo nos está aportando los aminoácidos esenciales que requerimos para tener una proteína de origen, de alto valor biológico, que sea de origen vegetal, pero que me esté ayudando a mi alimentación diaria. Entonces, esto nos va a hacer que tengamos una dieta saludable y sostenible, pero siempre tenemos que hacerlo con conciencia, con responsabilidad, asesorándome. No lo hagamos por moda,
hagámoslo porque realmente estoy convencido de que esto está mejorando mi salud. A veces realmente hay personas a las que las carnes rojas les hacen daño. ¿Por qué? Porque les afecta y les da más dolor en las articulaciones, generalmente a las personas que tienen procesos artríticos, procesos reumáticos. Las carnes rojas de pronto les pueden afectar. Entonces, busquemos alternativas, pero démosles a estas personas un buen aporte nutricional. Si es con alimentación vegetariana o vegana, que tengamos los complementos nutricionales adecuados. Existen en el mercado muchísimos complementos nutricionales, pero no utilicemos todos los que nos digan, que porque de pronto hay cosas que no son las mejores, no nos dan los mejores resultados, no han sido las mejor desarrolladas. Entonces busquemos productos nutricionales de casas responsables. La industria farmacéutica tiene muchísimas normas y cumple con muchísimos requisitos sanitarios para la elaboración de estos productos. No consumamos por ahí cualquier cosa que nos estén ofreciendo, porque de pronto no tiene registro sanitario, de pronto nos puede estar alterando nuestra alimentación diaria. Entonces, cuidémonos de esto. El mayor potencial de estas proteínas alternativas, ustedes están viendo que esto es algo supremamente importante y pues es que no solo hablamos de un público vegano o vegetariano, sino que pretenden meterse en la dieta habitual de los omnívoros. Los omnívoros somos todos los seres humanos que consumimos de todo, los que comemos de todo, que comemos proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua a expensas de alimentos de origen animal o de origen vegetal. Entonces, el mayor potencial de las proteínas alternativas lo tienen en este momento el público vegano o vegetariano, pero también están metiéndose en la alimentación habitual de los omnívoros, que somos todos nosotros. Entonces, esto también lo debemos tener muy presente. El desarrollo de estas proteínas alternativas, ustedes han visto que hay muchas investigaciones donde se han modificado todos los tipos de maíz. Entonces hay maíz morado, maíz verde, maíz rojo. Hay unos que tienen una adición de un poco de productos nutricionales, pero tenemos que tener esto muy presente. En estas proteínas alternativas persigue conseguir un rendimiento superior, reducción en los costos de producción, disminución considerable del impacto ambiental al compararlos con los animales y el acceso a alimentos sanos, seguros y comprometidos con el medio ambiente. Esto es lo que pretende darle a la población mundial todo este tipo de investigaciones. Todos estamos peleando por el medio ambiente, todos estamos a favor de que tengamos un medio ambiente saludable, sano, sostenible, que no haya tanta contaminación, y esto es supremamente importante que lo tengamos muy presente y que aportemos y que contribuyamos al desarrollo de nuestros países y a cuidar nuestra salud. Pero también acordémonos que la situación nutricional de la población depende de lo que consume, depende de que los aportes nutricionales estén de acuerdo a su edad, al sexo, a su actividad laboral, al medio ambiente en el que se desarrolla, a sus necesidades metabólicas, a si tiene algún tipo de enfermedad o no tiene ninguna enfermedad. Entonces, tenemos que ser responsables y tenemos que asesorarnos muy bien. Las proteínas alternativas existen y están cada día más a la orden del día. Consumámoslas con responsabilidad. No les estoy diciendo que solamente carnes, no. Podemos consumirlas y nos pueden dar un muy buen aporte nutricional, pero hagámosla con conocimiento y con responsabilidad. Entonces, bueno, Wilmer, vamos a la evaluación final a ver si aprendimos algo. Creo que aquí tengo, perdóname un momentico, otras preguntas, a ver si resolvemos una pregunta más antes de salir a la evaluación final. ¿Las vitaminas es verdad que suben de peso? No, las vitaminas no nos suben de peso. Las vitaminas, Esmeralda, son un nutriente, digámoslo así, un oligoelemento, porque se requieren en mínima cantidad dentro del organismo y nos las están aportando los productos nutricionales como las carnes, como la leche, como los huevos, como las verduras, las frutas en general nos aportan vitaminas.
lo que yo les comentaba, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, se absorben en presencia de grasa y por eso es indispensable que consumamos un poquito de grasa en nuestra alimentación. No más con la grasa de preparación de los alimentos es suficiente, o con ponerle un poquito de mantequilla al pan en la mañana es muy importante para nuestra digestión y para que se absorban las grasas, las vitaminas, sobre todo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina A, que son indispensables para el funcionamiento de muchos órganos, para el mantenimiento de los tejidos, para la piel, para los ojos, para el metabolismo en general. Y las vitaminas del complejo B y C son las que se absorben en presencia de agua. Ninguna vitamina aumenta de peso, ninguna, absolutamente ninguna. Lo que aumenta de peso es que si consumimos una cantidad excesiva de grasa, porque necesitamos vitaminas, entonces esto sí es lo que hace. El exceso de los alimentos en general, pero las vitaminas no aumentan el peso. ¿Existe la hipervitaminosis? Sí, hay hipervitaminosis. ¿Y esto qué quiere decir? Las vitaminas que se absorben en presencia de grasa, como la A, la D, la E y la K, sí se acumulan en el organismo y sí pueden causar daño. Pueden, en primer lugar, por ejemplo, los que consumen demasiada vitamina A expensas de las frutas amarillas o de los productos amarillos como la uyama, como la zanahoria, como la remolacha, pueden llegar a tener un color amarillento en su piel, pueden tener las escleras amarillas, pueden confundirse inclusive a veces con una enfermedad hepática, pueden acumularse y se acumulan en el hígado y nos puede causar alteraciones de tipo metabólico, puede causar mucho dolor de cabeza, pero son las que se absorben con grasa, o sea, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina E y la vitamina K. Estas sí pueden causarnos una hipervitaminosis. Bueno, creo que por el momento se nos está agotando el tiempo. Wilmer. Muchísimas gracias, doctora Mireya, por la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Pasamos a nuestra primera pregunta. ¿Recuerdas qué funciones tienen las proteínas? A, formadora, B, regeneradora, C, mantenedora, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, formadora, un 8%, B, regeneradora, un 8%, C, mantenedora, un 0%, D, todas las anteriores, un 82%, E, ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Doctora Mireya, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, sí, no, de acuerdo con el 82%, los 2% que están por ahí, recuerden que la proteína es indispensable para la formación, regeneración, mantenimiento y cuidado de nuestros tejidos. Entonces, de acuerdo con los del 82%, los otros me hacen el favor de estudiar las funciones de la proteína. Muchas gracias, doctora, por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Las proteínas de origen vegetal tienen un alto valor biológico. A, solo si se consumen a diario. B, al preparar harina y mezclar con otros alimentos. C, si se consumen mezcladas con cereales. 15 segundos para dar respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, solo si se consumen a diario, un 47%. B, al preparar harina y mezclar con otros alimentos, un 13%. C, si se consumen mezclados con cereales, un 41% de respuesta, doctora Mireya. Bueno, el valor biológico de las proteínas no está determinado porque lo consumamos a diario. El valor biológico de las proteínas, acuérdense ustedes muy bien lo que les dije. Los frijoles con el arroz, las lentejas con el arroz, los garbanzos con el arroz o con arepa. ¿Eso qué quiere decir? Que si mezclamos una leguminosa con un cereal, vamos a tener una proteína de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque se computan, se complementan los aminoácidos. Entonces, los frijoles, por ejemplo, tienen una limitación en un aminoácido, pero el arroz se lo complementa. Entonces, al consumir frijol con arroz, pues entonces estoy obteniendo un alto valor biológico. Por eso es importante que pongamos atención en cuanto a este tipo de conceptos. Las leguminosas, que son frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya,
tienen una limitación en algunos aminoácidos, pero el arroz, el maíz, la avena, el trigo, o sea, los cereales, tienen eso que les hace falta a los frijoles, lo tienen los cereales. Entonces, mezclando leguminosas con cereales, vamos a tener un buen valor biológico, nunca comparable con la calidad del valor biológico que nos aportan las proteínas de origen animal, pero sí tenemos un excelente aporte, un buen valor biológico cuando mezclamos leguminosas y cereales. Doctora, muchas gracias por esta retroalimentación tan importante. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Consideras que las proteínas naturales y alternativas se deben consumir para A. Evitar sacrificar los animales que nos dan su carne? B. Evitar enfermedades de tipo vascular y o articular. C. Mejorar la salud. D. Ahorrar dinero. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Evitar sacrificar los animales que nos dan su carne, un 10% de respuesta. B. Evitar enfermedades de tipo vascular y o articular, un 27%. C. Mejorar la salud, un 61%. D. Ahorrar dinero, un 2%. Doctora Mireya, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? De acuerdo. Todos estos conceptos de evitar costos, disminuir los costos, esto está haciendo a raíz de las políticas a nivel mundial, políticas económicas y los planes de desarrollo de todos los países. Pero para nosotros, como seres humanos, el objetivo debe ser mejorar nuestra salud, cuidar nuestra salud. Si definitivamente las carnes de origen animal, los productos de origen animal me están haciendo daño, debo incluir las proteínas alternativas en mi alimentación para mejorar mi salud. Entonces siempre tenemos que tener ese concepto muy claro. Mejorar la salud es el objetivo de la alimentación, de una alimentación sana, equilibrada, completa, adecuada y saludable. Esto es muy, muy importante. Siempre debe ser nuestro principal objetivo, cuidar nuestra salud. Ya las políticas a nivel mundial, la política macroeconómica, el desarrollo de los países, todo esto hace parte de mi entorno realmente y tengo que contribuir a ello. Pero primero que todo pensemos en nosotros, en nuestra salud. Muy bien. Bueno, doctora Mireya, vamos finalizando nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en la acción educativa, en la segunda acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente inicio de semana y esperamos verte muy prontamente. Muchísimas gracias, muy amables. Creo que no alcancé a contestar todas las preguntas, pero cualquier pregunta ustedes tienen mi contacto y con muchísimo gusto yo les resuelvo las inquietudes que tengan. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y ojo con las proteínas alternativas. No vayan a empezar a acabar con las moscas ni con las hormigas. Cuídense muchísimo. Dios los bendiga. Feliz día. Claro que sí, doctora Mireya, muchísimas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos,
y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.